Bueno, bueno amigos, continuando con esta es la segunda parte de nuestro pequeño video tutorial. Ahora lo que nos corresponde es crear el script para la creación. Antes que nada, vamos a ver, a explorar el NetBeans. Vamos acá donde dice, acá estas pestañitas, prestaciones. Acá donde dice prestaciones, tenemos varios, ¿no? Tenemos base de datos, tenemos esto. Vamos a explorarlo, ¿no? Yo anteriormente había creado alguna otra base de datos mediante wizard, o sea, mediante asistente y también mediante código, ¿no? Y ahorita voy a volver a hacerlo para llevar relación. Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la base de datos, tenemos el servidor MySQL en localhost y acá tenemos las bases de datos que se encuentran en la tabla, que se encuentran en el network, acá, ¿no? Y había creado anteriormente mediante código una base de datos prueba mydb y usuario mediante código y esta mediante asistente. Podemos crear base de datos, darle nombre y es similar al si han visto si han visto SQL Server 2000, SQL Server cualquier versión, el proceso es muy similar. Podemos crear, ¿no? Para un simple ejemplo, base demo base, le damos por nombre demo base, se va a crear y vamos a conectamos y al momento de la conexión aparece esto, ¿no? Demo base, y en demo base extendemos la pestaña, el árbol, y empezamos a crear las tablas. Algo similar, como había dicho, como podemos hacerlo mediante wizard o también crearlo mediante ejecutar un comando, que en SQL es similar a decir un comando, por ejemplo, un comando SQL. Ya conocen los similares select, from, insert, pero para creación de una tabla, ¿no? Create, table, data table o table. Bueno, mi objetivo no era eso. Mi objetivo es lo siguiente: enfocarnos aquí. Eso vamos a hacerlo mediante el código y es como la creación de la base. Bien, en este caso he considerado la contraseña, porque cuando acá la MySQL tiene tres parámetros para la conexión. Uno te pide el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. En este caso he considerado una contraseña nula, que no tengo contraseña, pero el nombre del servidor, localhost, y usuario como root. Borramos esto y empezamos. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear las variables base de datos. Normalmente cuando es una variable se coloca no aparece con este tamaño, ¿no? Base de datos, llamaremos base nueva, demo, ya acuérdense de esto. Esto nos sirve ahora vamos a crear un script. Vamos a utilizar una función de MySQL para conectarnos con el servidor. Y vamos a guardarlo dentro de una variable link mediante al vamos a crear la conexión. Vamos a crear una variable, vamos a hacer esto. Vamos a crear localhost, que es el nombre del servidor, y acá root, ¿no? Guardamos en la variable link, guardamos acá, ¿no? De parámetros localhost, el nombre del servidor, y root, nombre de usuario, que en este caso es el mío, user. Y luego comprobamos que hemos establecido la conexión en el acá hemos establecido la conexión en el servidor,
Mediante la comprobación lo vamos a dar mediante un if. Mediante un if. Acá tenemos el link, la variable, que si es diferente del link, o sea, si la conexión es cierta, devuelve true, ¿no? Si es falsa, no. Si no es, o sea, si es falsa, vamos a crear mediante un eco, vamos a hacer lo siguiente: error, ese es el primer error 1, ¿no? Imposible establecer la conexión. Imposible establecer la conexión. Y exit. Exit es la palabra reservada que hace que cuando no se ejecuta, no se puede establecer la conexión, hacemos que todo el script se detenga, o sea, que todo se vaya abajo. Eso es lo que hace script. Ya salimos del programa, salimos prácticamente de todo este código PHP, salimos de todo este script. Acá hacemos lo siguiente: como es cierto, como la conexión es cierta, obtenemos una lista, vamos a obtener una lista de las bases de datos del servidor. Una lista de la base de datos del servidor. Vamos a almacenarle una variable db igual MySQL para list, la base de datos, ¿no? O sea, de una lista de las bases de datos, como por defecto de la base de datos que estamos eligiendo. Bien. Vamos a ver cuántas bases vamos a ver. Vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas bases de datos hay? Esto lo preguntamos mediante una variable, o sea, almacena num base de datos, ¿no? En un base de datos vamos a preguntar mediante la función MySQL num rows que tiene el result. Si nos damos cuenta, ¿de dónde? Vamos a recorrer, ¿no? Vamos a recorrer cuántas bases de datos hay. Y de acuerdo a eso, ahora vamos a comprobar que la base de datos que queremos crear existe, suponiendo que la base de datos existe. O sea, este nombre existe. Vamos a tener que comprobarlo. Y para eso necesitamos el número de base de datos para ir uno a uno e ir verificando. Comprobamos si la existencia de la base de datos, de la DB. Comprobamos la existencia mediante un if, ¿no? Vamos a ver acá, crear una variable existe igual a no, por supuesto, existe igual a no, y vamos a preguntar, ¿no? Vamos a hacer mediante un for, vamos a recorrer, ¿qué es? Un igual a 0, punto y coma, y menor que número de base de datos que hay, también podemos y más. Mediante un y más. Preguntamos ahora. Vamos a preguntar mediante la función MySQL dbName. Vamos a preguntar como parámetros db, ¿no? Db de la lista de los parámetros db, y como fila vamos a tener el i que va a recorrer, que está recorriendo, y nada más. Y esto se va a comparar con el nombre de la base de datos que está al inicio con esto, ¿no? Base de datos, demo, ¿no? Si son iguales, vamos a hacer que existe. O sea, si es igual, existe tiene que ser, sí, pues, porque existe. Y con este break hacemos que se salga, el break me ayuda a salir de los bucles, de las iteraciones. En este caso hay un for, ¿no? Y con ese for ya estoy saliendo. Y si no existe, bueno, vamos a continuar la siguiente parte con el